Mi cuñado se casó, pero no fuimos invitados. Una semana después, mi suegra, sin ningún remordimiento, me dijo: tenéis que prestarle a vuestro hermano 30.000 euros para comprarse un coche. Sí. Mi marido rió fríamente y pronunció una frase que me dejó completamente sorprendida. Era un sábado por la tarde. Yo estaba sentada en el salón, revisando minuciosamente el libro de pedidos de mi taller de alta costura, cuando sonó el teléfono de mi marido. En la pantalla brillaban dos palabras: madre llamando. Alejandro, mi marido, estaba sentado frente a mí, sosteniendo una taza de café caliente. Miró la pantalla del teléfono y no se apresuró a contestar. Solo frunció un poco el ceño, como si ya sospechara algo. Levanté la cabeza para mirarlo. Desde la boda de Mateo, el hermano menor de Alejandro, esta casa siempre había estado envuelta en una atmósfera pesada. Era la boda de su propio hermano, pero nosotros no habíamos sido invitados. No hubo invitación, ni aviso, ni una sola llamada. Nos enteramos de la noticia por unas fotos festivas en las redes sociales, donde mi suegra, doña Isabel, sonreía de oreja a oreja junto a su hijo menor y su nueva nuera. Alejandro encendió el altavoz y contestó la llamada. La voz de doña Isabel sonó inmediatamente, tan dulce que me dio escalofríos. Alejandro, ¿estáis en casa? Hijo, quiero hablar un momento. Mi marido respondió con un tono monótono. Sí, mamá, dime. Ella no se anduvo con rodeos. Después de unas breves formalidades, bajó la voz como si estuviera concediendo un privilegio. Preparad dinero para prestarle a Mateo 30.000 euros para comprar un coche. Se acaba de casar, ¿cómo va a ir con esa tartana vieja? Sería una vergüenza para nuestra familia. Mi mano, que sostenía el bolígrafo, se detuvo de golpe. 30.000 euros. Lo dijo con tanta ligereza, como si estuviera pidiendo un par de euros para ir a comprar el pan. Y lo más amargo era que, apenas una semana atrás, esa misma familia nos había apartado del día más feliz de Mateo, como si fuéramos extraños. Miré a mi marido, esperando que se enfadara. Pensé que al menos esta vez Alejandro le exigiría una explicación a su madre. ¿Por qué no nos invitaron a la boda? Pero en cuanto necesitan dinero se acuerdan de nosotros. Pero no. No se enfadó. No gritó. Solo soltó una pequeña risa. Una risa tan suave y gélida que me tensó la espalda. Luego dijo lentamente: de acuerdo, mamá. Le prestaré los 30.000 euros. Me quedé atónita, pensando que había oído mal. Pero Alejandro continuó, con su voz aún serena: pero esta vez tiene que ser con un contrato de préstamo formal, con garantías. Y por favor, trae todos los documentos de la herencia de papá para que los hablemos. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Un silencio tan extraño que podía oír el tic-tac del reloj de pared del salón. Unos segundos después, la voz de doña Isabel ya no era dulce, sino seca. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué metes a tu padre en esto de repente? Alejandro no cambió su tono. No es de repente, mamá. Una cantidad grande de dinero requiere transparencia. ¿Quieres que ayude a Mateo? Lo ayudaré. Pero a partir de hoy, en esta familia, todo tiene que ser transparente. Giré la cabeza para mirar a mi marido. Frente a mí ya no estaba el hombre que durante años solo suspiraba cada vez que se hablaba de su familia. Ya no era el Alejandro que una vez me pidió que tuviera un poco de paciencia con su madre y su hermano por el bien de la paz. Su mirada en ese momento era extraña, tranquila, afilada, como alguien que ha estado conteniéndose durante mucho tiempo y solo espera el momento adecuado para colocar su última pieza en el tablero de ajedrez. Doña Isabel empezó a tartamudear. Yo solo os pedí que le prestarais dinero a vuestro hermano. ¿Por qué te pones tan tenso? ¿Sois hermanos? ¿Cómo vais a usar contratos? Se va a perder el cariño de la familia. Alejandro respondió de inmediato. Precisamente porque no hay documentos, el cariño se pierde. Mamá, nuestra familia perdió eso desde que nuestros nombres no aparecieron en la boda de Mateo. Esa frase cayó en medio del salón como el tajo de un cuchillo. Sentí un nudo en la garganta. Toda la frustración de la última semana, que creía haber tragado, volvió a subir con un sabor amargo. Al otro lado, doña Isabel se quedó callada unos segundos y luego gritó: seguro que te ha lavado el cerebro, Carmen, ¿verdad? Desde que te casaste con ella, estás diferente. Alejandro me miró y dijo con claridad: nadie me ha lavado el cerebro, mamá. Simplemente he abierto los ojos. Al terminar de hablar, colgó el teléfono. Yo seguía congelada en mi asiento. La mitad de mí seguía enfadada por lo rápido que había aceptado. La otra mitad empezaba a sentir que algo no cuadraba. Le pregunté: ¿de verdad vas a darles 30.000 euros? Alejandro dejó el móvil sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Susurró, pero su voz era firme: déjame encargarme a mí, Carmen. Esta vez no le daré dinero. Le daré una lección. Me quedé en silencio. Resultó que detrás de ese acuerdo no había debilidad, y mucho menos estupidez. Era una trampa que mi marido probablemente llevaba preparando en secreto desde hacía mucho tiempo.
Para entender por qué Alejandro pudo pronunciar la frase que dejó pálida a su madre, hay que remontarse al día en que Mateo trajo a su novia por primera vez para presentarla. Porque fue a partir de esa cena cuando empecé a notar vagamente que dentro de la familia de mi marido había algo que llevaba mucho tiempo pudriéndose, esperando solo un toque para desmoronarse. Mateo era el hermano menor de Alejandro, 8 años menor que él. A los ojos de doña Isabel, Mateo había sido desde pequeño una joya preciosa, el hijo menor que nació tarde y por tanto merecía más mimos, mientras que Alejandro, por ser el primogénito desde que murió su padre, se dio por sentado que debía cargar con todo. Mi suegra solía decir una frase que sonaba llena de amor, pero que en realidad era una cadena invisible. Tu padre ya no está. Vosotros dos, como hermanos, solo os tenéis el uno al otro. Tú, como hermano mayor, tienes que cuidar del pequeño. Pero ¿qué clase de apoyo era ese sí? Durante años, los que siempre sostenían éramos nosotros, y el que siempre extendía la mano era Mateo. Mateo trabajaba en una pequeña agencia de publicidad en Madrid. Su sueldo era ajustado, pero su móvil siempre era el último modelo. Sus zapatos eran de marca y los fines de semana los pasaba en restaurantes caros del barrio de Salamanca, subiendo fotos como si fuera de la alta sociedad. Cada vez que le faltaba dinero, no llamaba primero a su madre, sino a Alejandro. A veces era, oye, tengo la tarjeta bloqueada, ¿me ayudas? Otras veces, préstame algo para la revisión del coche, o transfiéreme 500 euros, te los devuelvo a fin de mes. Ese fin de mes nunca llegaba. Al principio yo anotaba cada préstamo, pero con el tiempo me cansé. Una vez le recordé a Alejandro con suavidad, intenta decirle a Mateo que vaya pagando a plazos. No es porque seamos tacaños, pero veo que se está acostumbrando mal. Alejandro solo suspiró. Lo sé, pero si lo hago, mamá dirá que cómo puedo ser tan calculador con mi propio hermano, que avergonzaría la memoria de papá. Al oír eso, me callé, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que el corazón de mi marido estaba tan cansado como el mío. Una noche a finales de agosto, doña Isabel nos llamó para pedirnos que fuéramos a cenar. Su voz sonaba muy alegre. Venid pronto esta noche. Mateo va a traer a su novia para presentarla. La familia tiene que estar completa. Que los demás vean que somos una familia unida. Me alegré al oírlo. Al fin y al cabo, Mateo ya tenía casi 30 años. Si se casaba, tal vez maduraría y dejaría de depender tanto de su hermano. Esa noche, Alejandro y yo fuimos al piso de mi suegra. Nada más entrar, vi a doña Isabel más ocupada que de costumbre. Había sacado la mejor vajilla y la comida en la mesa era más abundante. Llevaba una blusa de terciopelo burdeos y un collar que normalmente solo usaba para las bodas. Al verme, no me preguntó si estaba cansada del trabajo. Solo miró mi vestido y dijo, hoy tenemos visitas. Habla con un poco de tacto. Su familia no es gente cualquiera. Antes de que pudiera responder, Mateo salió del pasillo. A su lado había una chica alta, de piel clara, con el pelo ondulado hasta los hombros. Se llamaba Valeria. Valeria llevaba un vestido ajustado de color crema. Un pequeño bolso de diseñador colgaba de su codo. Sus uñas estaban perfectamente cuidadas. Nos saludó con voz suave. Hola, Alejandro, Carmen. He oído hablar mucho de vosotros a Mateo. Sus palabras eran suaves, pero su mirada no. Mientras sonreía, Valeria paseó la vista por toda la casa, desde los muebles del salón hasta la vitrina y la foto de mi difunto suegro, don Arturo, colgada en la pared. Su mirada no era la de alguien que visita por primera vez, sino la de alguien que está calculando precios en secreto. La cena comenzó de forma bastante animada. Doña Isabel no paraba de servirle comida a Valeria. Su boca no dejaba de alabarla. Valeria tiene cara de traer buena suerte. Se nota que viene de una buena familia. Luego me miró, elevando la voz a propósito. A nuestra familia no le gusta presumir, pero aún conservamos tierras de nuestros abuelos en el pueblo. El padre de Mateo también dejó algunos activos. Y lo más importante, su hermano mayor tiene un trabajo estable y su cuñada tiene su propio taller de costura. En el futuro no tendréis que preocuparos por nada. Al oír eso, sentí una opresión en el pecho. Mi suegra lo dijo con mucha astucia. El dinero, el esfuerzo y la casa fruto de nuestro arduo trabajo se convirtieron de repente, en su boca, en los cimientos de su gran familia, como si yo trabajara día y noche no para mí misma, sino para pulir la imagen de su familia. Alejandro, a mi lado, comía en silencio. No contradijo a su madre, ni le siguió el juego, pero vi que su mano, apoyada sobre su rodilla, se cerraba ligeramente en un puño. Sabía que él lo escuchaba y lo entendía todo, solo que aún no quería avergonzar a su madre delante de los invitados. A mitad de la cena, Valeria dejó los cubiertos, sonrió levemente y dijo, como quien no quiere la cosa. Después de casarnos, creo que tendremos que ir pensando en comprar un coche.
Da mucha pena que una mujer casada tenga que ir en transporte público o mojándose cuando llueve. Mateo se apresuró a añadir. Todos mis amigos casados tienen coche propio. Si nosotros no lo tenemos, será un poco raro. Doña Isabel parecía estar esperando ese momento. Miró a Alejandro y luego me miró a mí con una sonrisa llena de intenciones. Eso es fácil. Esta familia no permitirá que a su hijo menor le falte de nada. Su hermano y su cuñada están aquí. ¿Cómo van a permitir que su hermano quede mal ante los demás? Me quedé callada. La comida en mi boca de repente perdió todo el sabor. Aquella frase sonaba, a simple vista, como una expresión de cariño, pero sabía perfectamente que esa flecha había sido disparada directamente hacia nosotros. La cena de presentación de la novia de Mateo no era solo una cena familiar. Era el primer acto de una obra de teatro en la que, una vez más, nos empujaban a interpretar el papel de patrocinadores. Después de esa cena, pensé que todo quedaría en indirectas. Resultó que no. Doña Isabel empezó a llamarme con más frecuencia. Un día yo estaba en medio del taller, con las manos llenas de polvo de tiza de sastre. Mi suegra llamó para preguntarme si era mejor elegir un vestido de color rojo burdeos o rojo carmesí para la fiesta de compromiso. Otro día, justo cuando me sentaba a comer, me envió una serie de fotos con ejemplos de decoración, flores e invitaciones, acompañadas de un mensaje ligero. Échales un vistazo a ver qué te parece y ayúdame a organizarlo. Ya soy mayor y no entiendo de estas cosas modernas. Al principio pensé que de verdad necesitaba mi consejo. Al fin y al cabo, trabajo en el sector de la moda, interactúo a menudo con novias y bodas. Ayudar un poco no era problema, pero con el tiempo me di cuenta de que no preguntaba para pedir ayuda. Preguntaba como si fuera mi obligación. Cada frase empezaba con ayúdame con esto, pero siempre terminaba con adelanta tú el dinero, luego echamos cuentas. Una tarde, mientras revisaba los pedidos de los clientes, me hizo una videollamada. Nada más verme, apuntó con la cámara a todo su salón. En el sofá había rollos de tela roja, flores artificiales y muestras de invitaciones. Dijo en voz alta, Carmen, tú que tienes un taller, hazle el vestido para la fiesta de compromiso a tu cuñada como regalo, para que nuestra familia quede bien. Si lo encargamos fuera, la gente dirá que su cuñada tiene un negocio pero no quiere ocuparse de su hermano. Me quedé sin palabras. Pronunció la palabra regalo con tanta facilidad, como si el coste de la tela, el trabajo de mis costureras y mi tiempo no valieran absolutamente nada. Por respeto a Alejandro y por no querer avergonzar a la familia de mi marido antes del día feliz de Mateo, al final acepté confeccionarle un vestido a Valeria. Elegí yo misma una seda de buena calidad, suave y ajustada, con bordados a mano en el cuello y las mangas. El coste total de los materiales y la confección, en condiciones normales, habría superado los 1.000 euros. Pero no dije nada. Pensé, que sea un primer regalo para mi futura cuñada, para que cuando seamos familia nuestra relación sea buena. El día que Valeria vino a probarse el vestido, vino con doña Isabel y Mateo. Yo ya le había pedido a mi costurera que planchara el vestido y lo colgara en el probador. Cuando Valeria se lo puso, la verdad es que estaba preciosa. El color burdeos resaltaba su piel y el corte le quedaba perfecto. Antes de que pudiera elogiarla, dio una vuelta frente al espejo, frunció los labios y dijo, «El color es un poco de vieja, ¿no? Pero bueno, como es un detalle tuyo, Carmen, me lo pondré». Ese me lo pondré me dejó atónita. Miré a doña Isabel esperando que dijera algo justo, pero mi suegra solo se rió. Valeria aún es joven. Le gustan los colores vivos. Déjalo estar. Tú como cuñada mayor cede un poco y arréglalo como ella quiera. Es su día especial. Mateo se quedó a un lado jugando con el móvil sin decir ni un solo gracias. Me tragué mi frustración. Si fuera una clienta cualquiera, la habría echado de mi boutique. Pero era mi futura cuñada. Y era su día feliz, la eterna excusa para obligarme a ceder. Esa noche en casa, no pude ocultar mi enfado. Alejandro me miró un momento y preguntó, ¿ha habido problemas hoy? Le conté lo de Valeria despreciando el vestido que hice, y lo de su madre usando mi taller como servicio gratuito para su familia. Escuchó atentamente, sin interrumpir. Al terminar, me sirvió un vaso de agua y pronunció una frase que me sorprendió un poco. Sé que has tenido mucha paciencia, pero todo esto lo estoy anotando. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿Qué estás anotando? Alejandro no dio muchas explicaciones. Solo abrió una aplicación de notas en su móvil. Allí estaba registrado cada préstamo de Mateo. Cada vez que su madre me pedía que adelantara dinero, completo con la fecha, la cantidad y el comprobante de transferencia. También había capturas de pantalla de los mensajes de doña Isabel pidiéndome que encargara flores y adelantara el dinero. Miré a mi marido. Por primera vez me di cuenta de que no es que no supiera nada, lo sabía todo, solo que guardaba silencio a su manera. A partir de entonces,
Doña Isabel se volvió aún más insoportable. Empezó a presumir ante los familiares de que la boda de Mateo sería a lo grande, sin envidiar a nadie. Cada vez que alguien preguntaba de dónde salía el dinero, ella siempre sonreía con confianza. Mi familia tiene un hijo mayor muy responsable y una nuera que sabe ganar dinero. En un evento familiar tan grande, ¿cómo iban a quedarse de brazos cruzados? Esa frase llegó a mis oídos a través de una tía de Alejandro. Al escucharla, sentí un frío helado. Comprendí que estaba construyendo un escenario moral para obligarnos a subir a él. Si no aportábamos dinero, nos tacharían de egoístas y de no querer al hermano. Si nos negábamos a ayudar con los preparativos, nos llamarían irresponsables. Doña Isabel no necesitaba decirlo directamente, pero cada una de sus palabras nos empujaba a una posición en la que teníamos que gastar dinero por pura presión social. Lo extraño era que Alejandro seguía sin oponerse abiertamente. Seguía yendo a cenar si su madre lo llamaba, seguía sentado escuchando cómo ella presumía, y seguía sin destapar el comportamiento de Mateo delante de los familiares. Pero después de cada reunión, le veía guardar en secreto un mensaje más, fotografiar un recibo más y añadir una línea más en la pequeña libreta del cajón de su escritorio. Una vez le pregunté, ¿cuál es tu plan exactamente? Me miró y respondió, aún no es el momento. En aquel entonces no entendía lo aterradora que era esa frase en boca de Alejandro. Solo sabía que mi presentimiento era cada vez más claro. La boda de Mateo no iba a ser solo un día feliz. Sería como un escenario ya preparado. Solo faltaba que se levantara el telón para obligarnos a actuar como donantes. Aproximadamente una semana antes del día de la boda, todavía pensaba que tal vez era yo la que estaba siendo demasiado sensible. A pesar de que doña Isabel ya había lanzado innumerables indirectas sobre que el hermano mayor debía financiar al menor, y a pesar de la actitud despectiva de Valeria, me decía a mí misma, ya está, es su día feliz, no te lo tomes a pecho. Ese día, al llamar a doña Isabel para preguntarle por los arreglos del vestido de Valeria, tomé la iniciativa y pregunté, «Mamá, la boda de Mateo ya está cerca. ¿Hay algo en lo que podamos ayudar? Si hay que reservar coches, habitaciones de hotel para invitados o recibirlos, avísanos con tiempo para que Alejandro y yo nos organicemos». Al otro lado del teléfono hubo un silencio de varios segundos, y luego doña Isabel soltó una risita. Una risa que sonó todo menos sincera. «Déjalo. Encargaos de vuestro trabajo. De la boda ya me ocupo yo aquí». Me extrañó un poco. Alguien que antes me pedía ayuda para cada pequeño detalle, ahora decía que podía con todo sola. Pensé que era falsa cortesía, así que insistí. Pero es la boda del hermano de Alejandro, no podemos quedarnos sin hacer nada. Si pasa algo, dímelo, no te cortes. Ella cambió inmediatamente su tono a uno un poco cortante. Si te digo que no hace falta, es que no hace falta. Ocúpate de tu taller. No te hagas la ocupada para luego quejarte de que estás cansada. Al terminar la frase, colgó directamente. Me quedé mirando la pantalla oscura del móvil. Sentí una repentina inquietud en el pecho, pero traté de calmarme. Quizás de verdad temía que yo estuviera muy ocupada, o quizás la familia de la novia quería una celebración más sencilla. A pesar de todo, lo preparé todo. Había preparado un sobre con una cantidad bastante generosa. Pensé que, sin importar cómo se comportara su familia, Mateo seguía siendo el hermano de Alejandro. También compré un juego de sábanas y una colcha de seda carísima como regalo de bodas, y encargué una caja de vinos de alta gama para los consuegros. No quería que nadie nos mirara y dijera que los cuñados no tenían educación. Mi orgullo todavía intentaba mantener una buena imagen ante la familia de mi marido. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, todo se volvía más extraño. No llegó ninguna invitación, nadie nos dijo la hora del evento, nadie nos informó del restaurante. No hubo ni una sola llamada para pedirnos que recibiéramos a los invitados o que fuéramos antes para ayudar. Le envié un mensaje a Mateo. «Mateo, ¿a qué hora es tu boda y dónde? Para que Alejandro y yo vayamos antes». El mensaje fue leído, pero no hubo respuesta. Por la noche le pregunté a Alejandro, «¿Has recibido tú la invitación o el horario de parte de tu madre?» Alejandro estaba sentado en su escritorio, hojeando su pequeña libreta. Levantó la cabeza, su mirada extrañamente tranquila. «No». Me quedé en silencio. «¿No? ¿Qué quieres decir con que no? Es la boda de tu propio hermano. ¿Cómo es que no sabemos nada?» Cerró su libreta y esbozó una sonrisa amarga. «Que no nos inviten significa que no esperan que vayamos». La frase fue ligera, pero pude sentir la profunda grieta que había detrás. Yo aún no me resignaba. A la mañana siguiente intenté llamar a doña Isabel. No contestó. Llamé a Mateo. Tampoco contestó. Le envié un mensaje a Valeria preguntándole,
¿Hay algo en lo que os pueda ayudar? Solo me respondió de forma escueta. No hace falta, Carmen. 4 palabras frías como el hielo. Fue entonces cuando empecé a entender. No era un descuido, era una exclusión deliberada. Y llegó el día de la boda. Aquel día, el cielo estaba despejado. El sol dorado de la mañana iluminaba el balcón de nuestro piso en Madrid. Me levanté como de costumbre, le preparé el café a Alejandro, pero sentía el corazón pesado como una piedra. No sabía qué ropa ponerme ese día. ¿Debería llamar una vez más o seguir esperando noticias? Alejandro, por el contrario, estaba tranquilo de una manera aterradora. Llevaba ropa de andar por casa, sentado leyendo documentos como si fuera un día cualquiera. Hacia el mediodía, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Una prima por parte de Alejandro me envió un enlace de Facebook con la pregunta: «Anda, Carmen, ¿cómo es que no estáis en la boda de Mateo?». Lo abrí. En la pantalla, Mateo y Valeria posaban en un salón de bodas deslumbrante. Doña Isabel, con un elegante vestido verde, sonreía radiante junto a los novios. Los familiares por parte de mi marido estaban todos allí, desde el tío mayor hasta parientes lejanos que yo solo había visto un par de veces. El salón estaba lleno de invitados. Solo nosotros dos faltábamos. Me desplacé hacia abajo. Mateo había publicado un estado: «Gracias a mi madre y a las personas que de verdad me quieren por estar aquí hoy». Leí una y otra vez la frase «que de verdad me quieren». Sentí un nudo en la garganta. Esa frase no era solo un agradecimiento. Era como una bofetada directa en la cara de Alejandro, el hermano que durante años había pagado en secreto sus deudas. Le había prestado dinero y había solucionado sus problemas. Estaba tan furiosa que me temblaban las manos. Cogí el móvil y me levanté. «Voy a llamar a tu madre y exigirle una explicación. Esto ya es pasarse de la raya». Pero Alejandro me agarró de la muñeca. Su agarre no era fuerte, solo lo suficiente para detenerme. Miró la pantalla del móvil, vio la foto de su madre y su hermano sonriendo felices, y dijo en voz muy baja: «No hace falta». Me volví hacia él. «¿No hace falta? Te hacen esto, ¿y tú todavía quieres quedarte callado?». Alejandro soltó mi mano. Su mirada ya no reflejaba tristeza. Su mirada era fría, tan fría que parecía un extraño. Dijo: «Ya nos han borrado de la familia. Deberíamos darles las gracias, porque a partir de hoy ya no tendré que preocuparme por los sentimientos de nadie». Me quedé de piedra en medio del salón. La música del vídeo de la boda en el móvil seguía sonando alegremente. En la pantalla había una boda bulliciosa, mientras que en nuestra casa solo había un silencio asfixiante. Por primera vez, no vi a Alejandro herido. Lo vi lúcido. Y esa lucidez me hizo comprender que la última puerta entre él y su familia se había cerrado, de una forma muy silenciosa pero rotunda y gélida. Después de aquel día de la boda pensé que Alejandro estaría triste. Al fin y al cabo, Mateo era su hermano de sangre. El hermano al que alguna vez llevó a cuestas cuando era pequeño, al que siempre le daba la porción más grande de carne cuando la familia pasaba apuros económicos. Ser excluido del día más importante por su propia madre y hermano. Cualquier otra persona habría montado en cólera, pero mi marido no. Estaba tranquilo de una manera que me preocupaba. Toda esa tarde, Alejandro no habló mucho. Apagó el móvil, cerró el portátil y se encerró en el despacho. Yo estaba de pie al otro lado de la puerta, escuchando el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose, el suave roce del papel. Un momento después, salió con un sobre de papel desgastado. Los bordes estaban un poco amarillentos. Lo dejó sobre la mesa de centro frente a mí. «¿Qué es esto?», pregunté. Alejandro no respondió de inmediato. Se sentó frente a mí, con los ojos aún fijos en el sobre. Tardó mucho en hablar. Hay algunas cosas que pensaba enterrar para siempre, porque pensaba que mientras tuviera a mi madre y a mi hermano, yo, como hermano mayor, podía ceder un poco. Su voz era muy profunda, sin rastro de ira, pero cada palabra me oprimía el pecho. Abrió el sobre y sacó una hoja fotocopiada, ya gastada. En ella había una letra inclinada, típica de las personas mayores, con algunas partes de la tinta ligeramente descoloridas. Tardé unos segundos en reconocer la firma en la parte inferior. Arturo, mi suegro. No traté mucho con él porque murió un año después de casarnos. En mi memoria era un hombre callado y bondadoso, pero muy estricto, que nunca permitía que doña Isabel dominara cuando se trataba de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Alejandro empujó el papel hacia mí. «Papá dejó un testamento antes de morir. El reparto de sus bienes está muy claro». Me quedé paralizada. La palabra testamento me puso la piel de gallina. Desde que murió mi suegro solo había oído a doña Isabel decir que la familia se había quedado sin nada, que el dinero se había esfumado en gastos médicos y el funeral. Incluso se quejaba a menudo ante los familiares de que ella sola cargaba con el peso de la familia.
Alejandro me miró y empezó a contarme lentamente. Antes de morir, don Arturo sabía que no le quedaba mucho tiempo, así que llamó a Alejandro en privado. En aquel entonces, Mateo aún estaba en la universidad y a doña Isabel siempre le preocupaba que al pequeño le faltara de algo. Su padre le dijo a Alejandro que la familia tenía unos ahorros considerables, algo de oro y las escrituras de unas tierras. Una parte debía dividirse a partes iguales entre los dos hijos. El resto se guardaría para gastos de mantenimiento, el cuidado de la tumba familiar y misas. Pregunté en voz baja, ¿y dónde está el testamento original? Alejandro sonrió con amargura. Papá se lo dio a mamá, porque al fin y al cabo era su esposa. Pero papá estaba preocupado, así que me hizo fotocopiarlo. En aquel momento, pensé que papá estaba exagerando. Se detuvo un momento. Sus manos sobre la mesa se cerraron ligeramente en un puño. Después del funeral, mamá dijo que todo el dinero se había gastado en los tratamientos médicos de papá, que el oro también se había vendido. Sobre el testamento, dijo que papá solo había hablado de palabra, que no había ningún documento. Al oír eso, se me erizó el vello. ¿Sabías que tu madre mentía? Alejandro asintió. Lo sabía, pero en ese momento aún estábamos de luto. Mateo era muy joven. Mamá acababa de perder a su marido. No quería empezar una pelea por dinero en ese momento. Miró hacia un rincón del salón donde teníamos unas fotos de su padre. Pensé, dejemos que mamá lo guarde, siempre y cuando lo use para cosas correctas, para los estudios de Mateo, para las misas de papá. Pero la realidad no fue como esperaba. Con el paso de los años, Mateo se volvió cada vez más mimado, y doña Isabel cada vez más parcial. Cada vez que Mateo se metía en líos, su madre siempre lo excusaba. Tu padre murió cuando él aún era muy joven. Es normal que yo le mime más. Cada vez que Alejandro mencionaba la palabra responsabilidad, su madre se echaba a llorar. ¿Cómo puedes ser tan calculador con tu hermano siendo el mayor? Harás que tu padre no descanse en paz. Fueron esas frases las que silenciaron a mi marido durante años. Sostuve el papel fotocopiado. Mis manos se sentían pesadas. Resultaba que detrás de la paciencia de Alejandro no solo había nobleza, sino también una deuda de gratitud. Un encargo de su difunto padre y la creencia de que su madre, aunque mostrara favoritismo, no cruzaría el límite. Pero la boda de Mateo había destruido lo que quedaba de esa creencia. Alejandro continuó. Su voz bajó de tono. Antes pensaba que si mamá quería darle todo a Mateo, que así fuera. Yo todavía soy fuerte, todavía puedo trabajar. No se lo iba a disputar. Pero hoy me he dado cuenta de que, a sus ojos, no soy un hijo ni un hermano. Solo soy un cajero automático que se puede usar cuando hace falta. Me miró con culpa. ¿Y tú? Tú no deberías haber tenido que soportar todo esto. Negué con la cabeza, pero tenía un nudo en la garganta. Durante años, a veces le había reprochado por ser demasiado bueno, demasiado respetuoso con su madre y demasiado blando con su hermano. Pero en ese momento, viendo el papel gastado en la mesa y su rostro tranquilo de una manera tan dolorosa, por fin lo entendí. No era que no se diera cuenta. Solo estaba intentando mantener intacto el último vínculo de una familia que se estaba pudriendo. Alejandro volvió a guardar el papel en el sobre. Su voz de repente se volvió gélida. No lamento el dinero, pero quiero ver cuánta cara dura tienen. Lo miré, sin entender del todo. Él solo cerró el sobre. Si nos han borrado de la lista de invitados a la boda, pero aún tienen el descaro de venir a pedir dinero, no me quedaré callado nunca más. Y, efectivamente, una semana después llegó la llamada de doña Isabel. Su primera frase, tras los saludos hipócritas, fue pedirnos que le prestáramos a Mateo 30.000 euros para comprar un coche. Fue entonces cuando entendí que la tranquilidad de Alejandro no era resignación, era el silencio de alguien que ya ha visto con claridad el tablero de ajedrez. Porque Merien, Punnomeira. Después de esa llamada pidiendo los 30.000 euros, doña Isabel no nos dejó en paz ni un solo día. Llamaba por la mañana, enviaba mensajes a mediodía, mandaba audios por la noche. Pero curiosamente, esta vez su tono ya no era autoritario. Se volvió dulce, suave, e incluso insinuaba un poco de tristeza, como si ella fuera la víctima. Alejandro, sé que sois los únicos que de verdad queréis a Mateo. Los de fuera ven a nuestra familia y piensan que vivimos muy bien, pero yo sufro mucho. Hijo, tu hermano se acaba de casar. La familia de su mujer tiene posibles. Si él va con un coche viejo, será una vergüenza para todos nosotros. Yo estaba sentada a su lado escuchando, sintiendo verdaderas náuseas. Apenas una semana antes, nos habían apartado como a extraños. Ahora se les llenaba la boca con palabras de amor fraternal y el honor de la familia. Quería quitarle el teléfono y decirle 4 verdades. Pero Alejandro me detuvo. Seguía increíblemente tranquilo. Solo respondió, sí, mamá.
Entiendo que los asuntos de dinero no se pueden hablar por teléfono. Este fin de semana trae a Mateo y a Valeria a casa a cenar. Lo hablaremos con calma. Al otro lado, la voz de doña Isabel se iluminó al instante. Así me gusta. Sabía que mi hijo no sería capaz de abandonar a su hermano. Al colgar, miré a mi marido con indignación. ¿De verdad vas a hablar de ese préstamo? Acaban de humillarnos. Alejandro bloqueó el móvil, me arrastró al despacho y cerró la puerta. Abrió un cajón y sacó un fajo de papeles que ya había preparado. Antes de que pudiera preguntar, susurró: si quieres atrapar al zorro, tienes que hacerle creer que va a conseguir la gallina. Aquella frase me dejó callada. No dijo mucho más, solo me mostró el borrador de un contrato de préstamo. Debajo había espacios para las firmas del prestatario, testigos y una cláusula sobre la revelación de los activos de la herencia del padre. Fue entonces cuando lo entendí. Alejandro no había cedido. Estaba tendiendo una trampa justo en el centro de la mesa de nuestro comedor. Ese fin de semana preparé una cena sencilla. No quería que pensaran que estaba intentando ganármelos. Sobre las 6 de la tarde sonó el timbre. Alejandro abrió la puerta. Doña Isabel entró primero, luciendo un traje chaqueta color burdeos. Llevaba pulseras de oro en las muñecas. Su sonrisa era más brillante que de costumbre. Detrás de ella venían Mateo y Valeria. Mateo llevaba una camisa blanca impecable y el pelo bien peinado. Valeria llevaba un bolso de mano de marca. Sus ojos escudriñaban nuestro piso como si acabara de entrar en una casa piloto. Nada más sentarse, Mateo soltó un suspiro dramático. No sabéis lo que es, Alejandro. Carmen. En la familia de mi mujer todos tienen cochazos. Su cuñado conduce un Mercedes. Su padre tiene chofer privado. Yo voy con mi berlina vieja. A veces me da vergüenza aparcar delante de su casa. Valeria se apresuró a intervenir. Su voz sonaba suave, pero punzante. Hoy en día, el prestigio de un hombre se mide por su coche. Alejandro, Carmen, si me bajo de un coche demasiado cutre, la gente dirá que la nuera de esta familia no tiene clase. Dejé la fuente de ensalada en la mesa, intentando mantener la calma. Si esto hubiera pasado antes, tal vez habría sentido lástima y habría pensado en ayudar. Pero después de la boda sin invitación, cada palabra que pronunciaban solo me parecía ridícula. No nos necesitaron en su día más feliz, pero necesitaban desesperadamente nuestro dinero para mantener las apariencias después de la boda. Alejandro, sentado enfrente, escuchaba sin interrumpir. Incluso asintió: sí, lo mejor es que os prestemos esos 30.000 euros. Doña Isabel, al oírlo, se puso radiante de alegría. Se volvió hacia mí y dijo: ¿ves? Tu marido sí que es una persona comprensiva. ¿Qué te dije yo? Los matrimonios tienen que pensar a largo plazo. Ayudamos a su hermano ahora, y cuando él tenga éxito, toda la familia estará orgullosa. No respondí, solo miré a Alejandro. Dejó los cubiertos, sacó el fajo de papeles que tenía en la carpeta a su lado, y se los empujó a Mateo. Lo he preparado todo, léelo. Si estás de acuerdo, firma. La sonrisa de Mateo se borró de inmediato. Cogió los papeles y apenas leyó un par de líneas. Ya estaba frunciendo el ceño. ¿Un contrato de préstamo? ¿Por qué te pones tan serio, Alejandro? Somos familia. Alejandro dijo con un tono neutro. Precisamente porque somos familia. Todo tiene que estar más claro. 30.000 euros no son 100 euros. Valeria, a su lado, también se inclinó hacia adelante. Su expresión cambió lentamente. Doña Isabel le arrebató los papeles a Mateo, los leyó por encima y dio un golpe en la mesa. ¿Qué significa esto de garantía con las tierras de la herencia de papá? ¿Por qué sacas ese tema? El ambiente en el salón se congeló de inmediato. El rostro de Mateo palideció. Valeria miraba confundida, de su suegra a su marido. Estaba claro que nunca había oído hablar de ningunas tierras de herencia. Mientras tanto, doña Isabel ya no podía mantener su actitud dulce. Se le enrojeció la cara y abrió los ojos de par en par, como si su secreto hubiera sido descubierto. Alejandro puso tranquilamente su mano sobre el montón de papeles. ¿Quieres que ayude a Mateo, mamá? Lo ayudaré. Pero si es Mateo quien pide el préstamo, es Mateo quien firma. Si tú quieres ser el aval, tienes que demostrar que tienes activos. La parte de las tierras de la herencia de papá, los ahorros que papá dejó para que se dividieran. Todo este tiempo lo has tenido tú. Hoy vamos a hablarlo de una vez para que todo sea transparente. Doña Isabel se levantó de un salto. La silla raspó fuertemente contra el suelo. ¿Cómo te atreves a usar ese tema para presionar a tu madre? Seguro que Carmen te ha comido la cabeza. ¿A que sí? Te crié con todo mi esfuerzo para que ahora le eches cuentas a tu propia madre. El corazón me latía con fuerza. Su ira no era la de alguien calumniado. Era la de alguien que ha sido pillado infraganti. Alejandro también se levantó. Por primera vez en muchos años,
Miró directamente a los ojos de su madre sin esquivar la mirada. Su voz se volvió grave. Cada palabra era clara. No te estoy presionando, mamá. Solo quiero que todo sea transparente, tal como papá pidió. El salón quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír a Valeria tragar saliva. Mateo solo miraba al suelo. Sus manos estrujaban el contrato hasta arrugarlo. Yo estaba sentada allí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Por primera vez veía a mi marido, no como el hijo mayor cuya paciencia se había agotado, sino como alguien que mantenía los modales como hijo, que dejaba la puerta abierta para prestarles el dinero si de verdad lo necesitaban, pero que ya no iba a permitir que los lazos familiares se usaran como una soga para asfixiarnos. Y supe que, desde que doña Isabel dio el golpe en la mesa y se levantó, esta cena ya no era solo para discutir una deuda. Se había convertido en el primer interrogatorio de una familia que escondía demasiadas verdades. En cuanto Alejandro mencionó el testamento, la cara de doña Isabel cambió drásticamente. Su dulzura desapareció, dejando solo una mirada afilada, viendo a su hijo como si fuera un traidor. Volvió a golpear la mesa. Siseó. Ya me lo imaginaba. Desde que te casaste con Carmen has cambiado. Es ella la que te insta a exprimir el patrimonio de tu madre, ¿verdad? Ha visto que aún tengo ahorros y quiere dejarnos secos. Me quedé atónita. Aunque ya estaba acostumbrada a sus palabras venenosas, no esperaba que le diera la vuelta a la tortilla tan rápido. Estaba claro que la que pedía 30.000 euros era ella. La que nos obligaba a mantener a Mateo era ella. Pero en una sola frase, de repente, yo me convertía en la nuera avariciosa que iba tras la fortuna de sus suegros. Antes de que pudiera decir nada, Valeria dejó elegantemente su plato. Su voz era suave pero llena de sarcasmo. Sinceramente, Alejandro, Carmen, tenéis una buena posición económica, pero sois tan calculadores con vuestra propia madre que me dejáis perpleja. En una familia hay que quererse. ¿Por qué usar papelajos para presionar a unos padres? Al oír eso, me volví hacia ella. Acababa de entrar en esta familia, pero Valeria había aprendido muy rápido a ponerse del lado que más le convenía. Alejandro se echó a reír. No fue una risa alegre, sino una risa fría que heló a todos en la habitación. Miró a Valeria y dijo, no invitarnos a la boda y luego venir a pedir 30.000 euros. A eso lo llamas quererse. Pedir un contrato de préstamo claro, a eso lo llamas ser calculador. Tu definición de familia es muy interesante. El rostro de Valeria se tensó un poco. Mateo salió de inmediato en defensa de su mujer. Elevando el tono de voz dijo, Alejandro, ¿por qué hablas así? Eres mi hermano de sangre, pero hablas como si fueras un extraño. Me caso y no me das la enhorabuena. Y ahora me pones trabas con el dinero. Alejandro dio un golpe en la mesa con el fajo de papeles. Su voz sonó seca. Miró fijamente a Mateo. Cada una de sus palabras era afilada como un bisturí. ¿Quién es el extraño? El extraño es a quien se le oculta la fecha de la boda. El extraño es quien no recibe ni una triste invitación. El extraño es de quien esta familia solo se acuerda cuando necesita dinero. Mateo se quedó mudo. Abrió la boca para replicar, pero no encontró las palabras. Doña Isabel, al ver a su hijo menor acorralado, jugó inmediatamente su carta estrella, llorar. Las lágrimas brotaron tan rápido que parecían ensayadas. Llevándose la mano al pecho, dijo con voz temblorosa, Dios mío, qué vida más desdichada la mía. Yo solo quiero que esta familia esté unida. Si no os invitamos a la boda fue porque Valeria dijo que prefería pocos invitados para ahorrar. Pensé que estabais muy ocupados con el trabajo. Por eso no os llamé, no porque os odie. Al oír eso, casi me echo a reír de lo patético que resultaba. Cualquier culpa se la echaba a la nueva nuera, pero para pedir dinero, acudía al hermano mayor. Doña Isabel siempre sabía cómo colocarse en la posición más lastimera. Valeria, al ser mencionada, se sorprendió y se apresuró a desmentirlo. Suegra, yo dije que quería pocos invitados, pero nunca dije que no invitáramos a Alejandro y a Carmen. El ambiente volvió a tensarse. Alejandro, con toda la calma del mundo, cogió su móvil. Abrió un archivo de audio y lo puso en el centro de la mesa. Mamá, no hace falta que le eches la culpa a nadie. Tengo esto. Doña Isabel dejó de llorar de golpe. Vi cómo le temblaban ligeramente las manos sobre el regazo. El audio empezó a sonar. Al principio había un poco de ruido de fondo, pero la voz de doña Isabel era inconfundible. En la grabación hablaba con un familiar. No hace falta que invites a Alejandro. Si va su mujer, se creerá que la familia necesita su dinero. Siempre van de cuñados salvadores. Qué pesados. La boda de Mateo tiene que ser lujosa y con clase. No necesitamos verles las caras a esos dos. El salón quedó en un silencio sepulcral. Yo seguía petrificada.
Aunque ya lo sospechaba, escucharlo directamente de la boca de mi suegra me dolió profundamente. No fue por descuido, ni un malentendido, ni por ahorrar. Nos excluyeron a propósito, con palabras llenas de desprecio. Valeria miró a doña Isabel. Su expresión cambió por completo. Quizás era la primera vez que se daba cuenta de que la familia en la que acababa de entrar no era tan rica, tan buena, ni tan unida como le habían vendido antes de la boda. Mateo, por su parte, se puso rojo de vergüenza, pero en lugar de admitir su error, se volvió hacia Alejandro y gruñó. «¿Me has grabado, Alejandro? ¿Tienes corazón o qué? Le has tendido una trampa a tu propia madre». Alejandro miró a su hermano durante un largo rato. En sus ojos ya no había ira, solo una decepción profunda y gélida. Dijo, «¿Y tú qué? ¿Tú me consideras tu hermano mayor? Te casas y dejas que nos enteremos por Facebook. Cuando necesitas dinero es cuando recuerdas que somos hermanos de sangre. ¿No te da vergüenza?» Mateo dio un paso adelante. Tenía los puños apretados, como si quisiera pegarle a su hermano. Me asusté y me puse de pie. Valeria también se apresuró a tirar del brazo de su marido, mientras doña Isabel gritaba, «Mateo, siéntate, no entres al trapo». Pero su voz temblorosa revelaba que tenía miedo. Miedo de que Alejandro ya no fuera su hijo sumiso. Miedo de que todas las mentiras que había construido empezaran a resquebrajarse frente a su nueva nuera. Alejandro no retrocedió. Se mantuvo erguido, mirando a Mateo sin parpadear. «¿Quieres pegarme? Adelante. Pero después de eso, seguirás teniendo que firmar el contrato del préstamo, seguirás teniendo que dar explicaciones sobre el testamento, y seguirás teniendo que explicar por qué necesitáis 30.000 euros con tanta urgencia». Esa última frase frenó a Mateo en seco. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido. Doña Isabel también se quedó callada, moviendo los labios sin emitir sonido. Los miré a los tres y, de repente, me di cuenta de que detrás de su ira había algo más, pánico. Y fue en ese momento cuando supe que el asunto de los 30.000 euros claramente no era solo para comprar un coche. Alejandro se inclinó, recogió el fajo de papeles desordenados de la mesa y los alineó. Dijo en voz muy baja, pero lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «Mamá, Mateo, os he dado la oportunidad de ser sinceros, pero si queréis seguir con este teatro, seré yo quien hable». Parecía que faltaba el aire en la habitación. Me volví a sentar. El corazón me latía desbocado. Sentía que la parte más aterradora de la cena de hoy ni siquiera había comenzado. Después de pronunciar esa frase, Alejandro abrió un cajón del mueble del comedor. Escuché claramente el roce del cajón en medio de la tensión de la sala. Sacó otra carpeta con documentos, más gruesa que el contrato de préstamo de antes. Las tapas eran grises. Las hojas estaban bien encuadernadas. Solo por la forma en que dejó la carpeta sobre la mesa, supe que no era algo preparado a la ligera. Estaba cuidadosamente estructurado, con capas de pruebas esperando ser reveladas. Mateo miró la carpeta y su rostro cambió al instante. La actitud chulesca de antes desapareció. Sus manos, que agarraban la silla, empezaron a temblar, aunque intentara ocultarlo. Alejandro empujó la carpeta hacia su hermano. Su voz era fría como el hielo. «Contesta ahora. ¿Los 30.000 euros son para comprar un coche o para pagar deudas?» La pregunta heló a todos los presentes. Valeria giró bruscamente la cabeza hacia Mateo. Doña Isabel se quedó pasmada un segundo antes de gritar. «¿Qué tonterías estás diciendo? Tu hermano se acaba de casar. ¿Acaso está mal querer comprar un coche decente?» Pero esta vez su voz ya no sonaba firme. Flaqueaba, como la de alguien que está de pie sobre un suelo que empieza a resquebrajarse. Alejandro no miró a su madre. Abrió la primera página de la carpeta, mostrando varios extractos bancarios, capturas de pantalla y facturas. Mateo tiene una deuda de casi 20.000 euros, inversiones en criptomonedas, apuestas deportivas online, microcréditos, tarjetas de crédito. ¿Cuál quieres que lea primero? Me quedé boquiabierta. Aunque sabía que esta familia estaba llena de problemas, no me imaginaba que Mateo debiera tanto dinero, casi 20.000 euros. Y delante de todos seguía interpretando el papel del novio acomodado. Valeria se puso de pie, con la voz temblorosa. «¿Qué estás diciendo? ¿Debe 20.000 euros?» Mateo tragó saliva. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro. «No, no es como dice Alejandro. Yo solo tengo un pequeño bache». Valeria dio un paso atrás, como si estuviera viendo a un extraño. «¿Un pequeño bache? Antes de casarnos me dijiste que tenías ahorros. Me dijiste que conservabas tu coche viejo por valor sentimental, no porque no tuvieras dinero para cambiarlo». Alejandro pasó a la siguiente página. Su voz era monótona, pero cada palabra era como un clavo que se clavaba en la mesa. «Ese coche viejo no es por valor sentimental. Está en proceso de embargo por la financiera porque lleva 3 meses sin pagar las cuotas.
Si no paga en 10 días, se lo llevan. Valeria se tapó la boca con las manos. Vi que el maquillaje de su cara no podía ocultar su pánico. Había entrado en este matrimonio con una imagen perfecta, pero frente a ella, Alejandro estaba quitando cada capa de esa pintura falsa. El rostro de Mateo se encendió. Gritó: Alejandro, me has investigado. Eres mi hermano mayor, pero me humillas así delante de mi mujer. Alejandro levantó la cabeza con una mirada penetrante. No te estoy humillando, solo estoy mostrando la verdad. Eres tú quien cubre sus deudas con trajes de novio, coches alquilados y fotos bonitas, y luego obligas a otros a pagar el precio de tu vanidad. Mateo tartamudeó. Pensaba arreglarlo después de la boda. No quería. Alejandro sonrió con amargura. Arreglarlo con mi dinero y el de Carmen, ¿verdad? No nos invitas a la boda, pero tus deudas se convierten en nuestra carga. Mateo, qué grande eres. Doña Isabel no pudo aguantar más. Avanzó, agarró los papeles de la mesa y los arrugó. Su voz era aguda. Todavía es joven. ¿Quién no ha cometido errores? Tú, como hermano mayor, en vez de ayudarle, le empujas al abismo. ¿Quieres que se muera? Vi cómo se enrojecían los ojos de Alejandro, no de tristeza, sino por una rabia contenida durante demasiado tiempo. Dio un puñetazo en la mesa. El ruido me asustó. ¿Qué clase de error hace que te gastes el dinero de la herencia de papá para mantener a un perdedor durante 10 años? ¿Qué clase de error hace que, cada vez que cae, tú lo cubras con dinero y manipules a todos con los lazos familiares? ¿Le quieres o le estás arruinando la vida? La frase rompió el silencio. Era la primera vez que escuchaba a Alejandro usar palabras tan duras con su madre. No porque fuera un mal hijo, sino precisamente porque aún le importaba y le dolía. Ya no podía soportar ver cómo su madre seguía empujando a Mateo a un pozo sin fondo. Doña Isabel se quedó paralizada. Le temblaban los labios, pero aún intentaba defenderse. ¿Tú qué sabrás? Desde pequeño siempre le ha faltado de todo. Tu padre era muy estricto con él. Los familiares siempre le comparaban contigo. Si no compensaba yo eso, ¿quién lo iba a hacer? Alejandro miró a su madre. Su voz se hizo más grave. Compensarlo haciéndole creer que, durante toda su vida, por muy grave que sea la que líe, siempre habrá alguien que pague por él. ¿A eso le llamas amor? Valeria empezó a llorar. No era un llanto suave como el día de las presentaciones, sino sollozos ahogados por la rabia y la vergüenza. Señaló a Mateo. Me engañaste. Engañaste a toda mi familia. Dejaste que me casara con un hombre ahogado en deudas, pero que presumía de estar forrado. ¿Por quién me has tomado? Mateo intentó agarrarle la mano. Valeria, escúchame primero. Hice todo esto para poder darte la boda que merecías. Valeria le apartó la mano de un manotazo. ¿Merecerla con microcréditos usureros y el dinero de tu hermano? Pensé que las cosas ya eran bastante horribles, pero Alejandro aún no había terminado. Sacó el último papel de la carpeta y lo puso delante de doña Isabel. Esta vez su voz era más baja, pero mucho más pesada. Y este es el pagaré de un prestamista a nombre de mamá. El mes pasado pediste 25.000 euros a unos usureros para tapar parte de las deudas de Mateo. Los intereses son asfixiantes. ¿Hasta cuándo pensabas ocultarlo? Doña Isabel se quedó de piedra. Su rostro palideció, abrió los ojos como platos mirando el papel, como si fuera una sentencia de muerte. Mateo también se quedó rígido. Claramente no esperaba que su hermano supiera esto. Y yo sentí que todo mi cuerpo se helaba. Resultó que doña Isabel no era tan pobre como para tener que suplicar a su hijo. Y no era solo que quisiera comprarle un coche a su pequeño. Estaba agotando todos los recursos, incluso pidiendo dinero a prestamistas usureros, para salvar a un hijo que ya estaba acostumbrado a montar líos y esperar a que otros los arreglaran. Miré a Alejandro. Ya no era el marido callado y paciente de años atrás. Parecía un cirujano que se veía obligado a abrir una herida supurante, aunque supiera que el paciente gritaría de dolor. Y la familia frente a mí, la familia que alguna vez presumió de ser respetable, de tener dignidad y de estar llena de amor, ahora estaba al desnudo, mostrando sus deudas, mentiras y un amor tan retorcido y aterrador. Doña Isabel se desplomó de repente en la silla. Sus manos se aferraban al borde de la mesa. Ya no lloraba. No porque se le hubieran acabado las lágrimas, sino porque esta vez todo llanto era inútil. Alejandro miró a su madre y a su hermano y dijo con claridad: a partir de ahora, nadie en esta familia podrá usar el nombre de la familia para pedirnos dinero. Si queréis salvar a Mateo, tendréis que ser sinceros. Si seguís mintiendo, entregaré todos estos papeles donde corresponda. Nadie respondió. Valeria seguía llorando. Mateo bajaba la cabeza profundamente. Doña Isabel estaba sentada sin moverse, como una estatua. Y yo, por primera vez después de años siendo nuera, veía como la falsa fachada de lujo de la familia de mi marido se desmoronaba ante mis ojos, revelando no riqueza, sino un precipicio dispuesto a tragárselos a todos.
Valeria fue la primera en romper el silencio. Ya no estaba sentada con la espalda recta y elegante como cuando llegó. Tenía los ojos rojos y las manos apretaban con fuerza el bolso sobre su regazo. De repente, giró la cabeza bruscamente hacia Mateo. Su voz temblaba, pero era afilada. Explícame una cosa. El piso en Madrid que decías que era tuyo, ¿de quién es en realidad? Mateo se sobresaltó como si le hubieran dado una bofetada. Miró de reojo a su madre, luego a Alejandro, antes de finalmente mirar a su mujer. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Valeria, sobre eso pensaba decírtelo más adelante. Valeria soltó una risa sarcástica, breve y amarga. Más adelante, cuando ya estemos casados, más adelante cuando ya sea tu mujer y no haya vuelta atrás, entonces me dirías que todo lo que me presumías era falso. Fue entonces cuando Alejandro habló, con una voz tan fría que me dio escalofríos. El piso está alquilado. El contrato está a nombre de un amigo de Mateo, y además debe 2 meses de alquiler y la fianza. Valeria se puso de pie. La silla chirrió fuertemente contra el suelo, produciendo un sonido estridente. ¿Alquilado? ¿Debe la fianza? Se volvió hacia Mateo. Su voz era casi un grito. Me dijiste que era un piso que habías comprado para que viviéramos después de casarnos. Incluso llevaste allí a mis padres. Mateo palideció e intentó tirar de ella para que se sentara. Cálmate, cariño. En aquel momento aún no me habían dado el dinero. Mi plan era. Valeria le apartó la mano. ¿Cuál era tu plan? ¿Esperar a que diera a luz para decirme que vivíamos de alquiler? Doña Isabel se apresuró a mediar. Valeria, no grites. Sois unos recién casados, si hay problemas, habladlo con calma. Es normal que los hombres quieran aparentar un poco. Valeria miró a su suegra. Su mirada ya no mostraba ningún respeto. ¿Aparentar un poco? ¿Usted llama aparentar un poco a engañar a toda mi familia? La frase silenció a doña Isabel. Vi su rostro. Su falsa tranquilidad empezaba a desmoronarse. Estaba tan segura de que su nueva nuera se pondría de su lado porque le había pintado el cuadro de una familia acomodada. Pero ahora era esa misma nuera quien la interrogaba. Valeria pareció recordar algo, señaló la muñeca de Mateo. ¿Y el Rolex que llevabas en las fotos de la preboda? Dijiste que era un regalo de cumpleaños de tu madre del año pasado. Mateo, por instinto, escondió la mano. Alejandro respondió por él, sin dudar. El reloj fue alquilado en un paquete junto con el coche nupcial. Se devolvió ese mismo día. Valeria se llevó las manos a la cabeza y dio un paso atrás. ¿Y el coche blanco del día de la boda? El que dijiste que acababan de matricularte. Vi a Mateo cerrar los ojos, mientras el rostro de doña Isabel se quedaba pálido como la cera. Alejandro continuó. El coche se alquiló por 4 horas. Como tardó en devolverlo, le cobraron una multa. Antes de que terminara el banquete, los del alquiler ya estaban llamando para reclamarlo. Por eso Mateo le dijo al chofer que se llevara el coche con la excusa de que iba a lavarlo. Valeria se quedó petrificada. Seguramente todos los recuerdos de antes de la boda le daban vueltas en la cabeza. Podía adivinarlo por su expresión. Esos momentos en los que Mateo no dejaba que nadie tocara su reloj, cuando miraba constantemente la hora al hacerse fotos con el coche de lujo. Todas esas señales extrañas que, embriagada por el glamour de la boda, había pasado por alto. Pero ahora que se descubría la verdad, todo cobraba sentido. ¿Y qué pasa con todos los gastos de esta boda? Preguntó Valeria. Su voz sonaba ronca. Dijiste que reservaste el salón medio año antes, que tu familia lo pagaba todo para mantener su estatus. Dijiste que a tu madre no le importaba el dinero porque quería a su nuera. Mateo agachó la cabeza, sin atreverse a contestar. Doña Isabel se apresuró a decir, yo de verdad te quiero, hija. Solo quería que entraras en esta familia de forma honorable. Alejandro miró a su madre. Su voz se tornó más grave. ¿Honorable con dinero de usureros y deudas de tarjetas de crédito, mamá? Doña Isabel se atragantó. Valeria rompió a llorar de repente. No eran las lágrimas suaves de antes, sino sollozos de pura rabia y vergüenza. Pensaba que me casaba con un hombre de buena familia. Hasta te defendí ante mis padres. Creía que eras callado pero inteligente, que tu familia era sencilla pero con una buena base. Y resulta que todo era un puto teatro. Mateo, acorralado, finalmente explotó. Dio un golpe en la mesa y le gritó a Alejandro. Alejandro, ¿estás contento ahora? Has arruinado mi boda a propósito, ¿verdad? Como tú eres un amargado, no quieres que yo sea feliz. Al oír eso, me enfurecí muchísimo. Él era el que había mentido. Él era el que había construido una imagen falsa. Y ahora le echaba toda la culpa a su hermano. Pero Alejandro no se enfadó. Solo miró a Mateo con una mirada gélida y triste. No, fuiste tú quien usó el matrimonio como herramienta para engañar a los demás.
Una sola frase breve que silenció a Mateo. Valeria también se calló. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ya no defendía a su marido. Miraba a Mateo como si viera a un extraño que acababa de arrastrarla a una trampa adornada con flores de boda. La habitación se sumió en un caos extraño. Nadie sabía a quién culpar primero. Justo cuando pensaba que doña Isabel seguiría negándolo todo, hizo algo que me dejó estupefacta. Rodeó la mesa, caminó directamente hacia mí y se arrodilló. Sus rodillas golpearon el suelo produciendo un ruido sordo. Entré en pánico y me levanté instintivamente. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Levantó la cara para mirarme. Tenía los ojos inyectados en sangre. No quedaba ni rastro de su orgullo. Su voz se quebró. «Carmen, te lo ruego, ayuda a salvar a Mateo solo esta vez». Me quedé de piedra. Alguien como doña Isabel, que toda su vida había considerado que las apariencias estaban por encima del cielo, de rodillas ante mí. Pero antes de que me diera tiempo a ablandarme, me agarró de la mano y la apretó tan fuerte que me dolió. Sus uñas se clavaron en mi piel, y su voz tembló violentamente. «Si no le ayudas, podría ir a la cárcel, o peor». Esa frase hizo que todos los sonidos de la habitación desaparecieran. Valeria dejó de llorar. Mateo se quedó rígido. Alejandro giró la cabeza bruscamente hacia su madre. Su mirada cambió. Ya no era solo de enfado, sino de alerta. Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¿Qué quiere decir, mamá?», pregunté. Doña Isabel seguía agarrando mi mano. Estaba pálida, le temblaban los labios. Mateo solo miraba al suelo, y sus hombros empezaron a temblar. Su silencio me dio más miedo que cualquier confesión. Alejandro dio un paso adelante y soltó el agarre de su madre de mi mano. No gritó, pero su voz era grave y aterradora. «Mamá, ¿qué más hay?». Doña Isabel lloraba a lágrima viva, sacudiendo la cabeza como una niña que teme ser castigada. «No. No hay nada más. Yo solo estaba exagerando». Pero ya nadie en la habitación la creía. La frase «podría ir a la cárcel» no era una exhala. Era el grila. Era el grito de un Selam, era más oscuro y más peligroso que todas las deudas que se acababan de revelar. Miré a Mateo. Por primera vez, en su rostro no había arrogancia ni ira, sino verdadero terror. El terror de alguien que sabe que ha hecho algo que ya no puede ocultarse con dinero y mentiras. Y en ese momento comprendí que los 30.000 euros no eran solo para comprar un coche o pagar deudas. Eran para encubrir algo mucho más grave. Algo que podría arrastrar a toda esta familia al abismo si Alejandro no hubiera descorrido la última cortina a tiempo. Tras la frase «si no le ayudas, podría ir a la cárcel», supe que todo esto iba mucho más allá de un tema de préstamos. Valeria estaba de pie, rígida junto al sofá. Mateo tenía la cabeza gacha. Tenía los puños tan apretados que los nudillos se le quedaron blancos, y doña Isabel solo lloraba sacudiendo la cabeza. Pero cuanto más negaba, más claro veía que intentaba ocultar una verdad que ya ni siquiera ella podía contener. Alejandro miró a su madre durante mucho tiempo. No levantó la voz, no dio golpes en la mesa ni usó palabras malsonantes. Esa misma calma fue lo que me aterrorizó. Preguntó lentamente: «¿Vas a hablar ahora o esperamos a que la Policía Nacional venga a casa?». La palabra policía me puso los pelos de punta. Valeria se tapó la boca con la mano, mientras Mateo levantaba la cabeza sobresaltado. Tenía los ojos rojos por el pánico. Doña Isabel gritó de inmediato: «No, no dejes que la policía se entere». Al terminar de hablar, pareció darse cuenta de que había metido la pata y apretó los labios, pero ya era demasiado tarde. Alejandro dio un paso adelante. Su voz bajó de tono. «Así que sí hay algo más. ¿Hasta cuándo pensabais ocultarlo? ¿Queríais usar nuestro dinero para taparlo todo?». Mateo se desplomó en la silla. Le temblaban los hombros. Su actitud altiva desapareció por completo, dejando solo a un hombre de casi 30 años acurrucado por el miedo. Doña Isabel lloraba desconsoladamente y finalmente pronunció palabras entrecortadas. Dos semanas antes de la boda, Mateo tuvo un accidente. Me quedé paralizada. «¿Un accidente?». Mi voz sonó ronca. Doña Isabel asintió. Las lágrimas le manchaban la cara, arruinando su maquillaje. Esa noche volvía de quedar con unos amigos. Había bebido un poco. En la calle atropelló a un repartidor. Entró en pánico y huyó. Mi mente se quedó en blanco. Un repartidor. Alguien que se ganaba la vida en la calle. Alguien que tal vez tenía padres, mujer e hijos esperándole en casa. Y Mateo, tras atropellarle, se dio a la fuga, y 2 semanas después seguía sonriendo de oreja a oreja en su propia boda. Valeria retrocedió, mirando al marido con el que acababa de casarse como si viera un monstruo. «¿Tú atropellaste a una persona y te fugaste?». Mateo se agarró la cabeza, su voz se quebró. Entré en pánico. La calle estaba vacía a esas horas. No sabía qué hacer.
Yo solo pensé en volver a casa, decírselo a mamá y buscar una solución. No fue a propósito. Valeria sollozó. ¿No fue a propósito? Dejas a una persona tirada en la calle y dices que no fue a propósito. La mandíbula de Alejandro se tensó. Vi cómo se le marcaban las venas de la mano, pero seguía intentando mantener la calma. ¿Cómo está esa persona ahora? Doña Isabel respondió con un hilo de voz. Su familia es humilde y al no poder él trabajar se han quedado sin ingresos para pagar el alquiler y mantener a su hijo. Han contratado a un abogado y quieren ir a juicio para pedir la pena máxima de cárcel. Dicen que la policía ya tiene las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Cada frase que pronunciaba era como un bloque de hielo que caía en mi corazón. Ahora entendía por qué pedía 30.000 euros con tanta urgencia. No era para comprar un coche y mantener el estatus. Eso era solo una tapadera. El dinero era para pagar la indemnización, para contratar a un buen abogado, para pagar a los usureros, y lo que es peor, para deshacerse de la tartana vieja que usó en el accidente antes de que la policía la rastreara. Miré a doña Isabel. Tenía un sabor amargo en la garganta. Entonces, ¿querías usar nuestro dinero para encubrir el atropello y fuga de Mateo? Ella levantó la cara de inmediato, apresurándose a negarlo. No es para encubrirlo. Solo quería solucionarlo por las buenas. La familia de la víctima necesita dinero para el tratamiento. Se lo damos todo y se acabó el problema, ¿verdad? Es mejor que meter a la policía. Si Mateo va a la cárcel, su futuro estará arruinado. Alejandro soltó una risa seca, una risa que sonaba más a dolor que a ira. ¿Te preocupa que el futuro de Mateo se arruine? ¿Y qué hay del futuro de la persona a la que atropelló? Esa persona lleva casi un mes en el hospital. ¿Alguna vez le has dicho a Mateo que vaya a pedir perdón? Doña Isabel se quedó callada. Mateo bajó aún más la cabeza. Solo con eso ya sabía que la respuesta era nunca. Valeria miró a doña Isabel. Su voz temblaba de rabia. Así que durante todos los preparativos de la boda, toda la familia lo sabía. Pero me lo ocultasteis. Dejaste que me casara con un hombre que puede ser procesado en cualquier momento. Doña Isabel lloraba mientras decía, tenía miedo de que si te lo decía, tu familia cancelaría la boda. Yo hice esto por el bien de los dos. Valeria rió entre lágrimas. No, lo hiciste por tus propias apariencias. La frase fue como una bofetada. Doña Isabel se calló. Vi que los ojos de Alejandro estaban enrojecidos. No era una persona sin sentimientos. Yo sabía que por muy despreciable que fuera Mateo, seguía siendo su hermano. Pero también sabía que lo que Alejandro más odiaba eran los cobardes y las mentiras. De repente, Mateo se arrodilló frente a Alejandro. Ya no le importaba su orgullo. Agarró con ambas manos el bajo de los pantalones de su hermano mayor y lloró como un niño pequeño. Alejandro, ayúdame solo esta vez. No quiero ir a la cárcel. Tengo miedo. De verdad tengo mucho miedo. Alejandro miró a su hermano con unos ojos fríos y aterradores. Cuando fue tu boda, nosotros no existíamos. Y ahora que la has cagado, ¿te acuerdas de nosotros? Mateo solo podía llorar desconsoladamente. Doña Isabel también se abrazó a las piernas de Alejandro, llorando hasta quedarse ronca. Te lo ruego, hijo, solo le tengo a él. Si va a la cárcel, ¿cómo voy a vivir? Haz como que tu madre te suplica de rodillas. Al oír la frase, solo le tengo a él, el corazón me dolió por mi marido, como si Alejandro no fuera su hijo, como si sus sacrificios durante todo este tiempo no valieran nada. Pensé que Alejandro se ablandaría, pero solo se inclinó, soltó las manos de su madre de sus piernas y la volvió a sentar en la silla. Luego me miró. Su mirada en ese momento me dio escalofríos, no porque fuera cruel, sino porque era muy lúcida. Dijo lentamente, esta vez le ayudaré, pero esta ayuda hará que todos paguen el precio de sus actos. Toda la sala se quedó en silencio. Mateo levantó la cabeza, creyendo haber oído mal. Doña Isabel también se quedó atónita. Alejandro miró fijamente a su hermano. Ayudar no significa encubrir. Ayudar significa llevarte al hospital para pedir perdón. Ayudar significa pagar una indemnización justa. Y ayudar significa acompañarte a entregarte a comisaría antes de que vengan a esposarte a casa. Mateo negó con la cabeza, desesperado. No. No, Alejandro. No podré soportarlo. Alejandro gruñó. ¿Y la víctima sí puede? Esa persona a la que atropellaste y que lleva casi un mes en la cama de un hospital. ¿Sí puede? Mateo, si hoy intentas huir de nuevo, yo mismo llamaré a la policía. Doña Isabel lloraba. Alejandro, no fuerces a tu hermano. Alejandro miró a su madre. Por primera vez, su voz se quebró. No le estoy forzando a morir, mamá. Estoy tirando de él para que viva como un ser humano responsable. La frase me dejó sin palabras. Sabía que desde ese momento, Alejandro ya no solo se enfrentaba a su madre y a su hermano, estaba sacando a toda su familia del fango que ellos mismos habían creado.
aunque la forma de sacarlos fuera tan dolorosa que todos acabarían heridos. La cena de aquel día terminó con llantos y un silencio pesado. Nadie volvió a hablar de los 30.000 euros para el coche. Esa máscara de lujo se había rasgado, revelando el crimen que había detrás. Una víctima postrada en el hospital y una familia que pronto aprendería la lección más cara de sus vidas. Y yo vi a mi marido, de pie en medio de aquel caos, y por primera vez comprendí claramente que este hombre no era cruel en absoluto. Simplemente no permitía que los lazos familiares sirvieran de excusa para pisotear la verdad. Esa noche, doña Isabel estaba casi irreconocible. Ya no gritaba ni daba golpes en la mesa. Estaba postrada a los pies de Alejandro. Con las manos juntas, las lágrimas bañaban su rostro. Alejandro, te lo suplico, ayuda a tu hermano solo esta vez. Es tonto, pero es de tu sangre. Mateo estaba arrodillado a su lado, pálido como un fantasma. No dejaba de repetir una sola frase. Alejandro, me he equivocado. De verdad que no fue a propósito. Solo entré en pánico. Yo estaba de pie junto a Alejandro, con el corazón en un puño. Una parte de mí estaba furiosa porque habían intentado arrastrarnos a un problema de esta magnitud. La otra parte sentía miedo, porque detrás de sus súplicas había una vida humana en peligro. Alejandro no habló mucho. Solo les dijo a su madre y a su hermano que se fueran a casa. Antes de que Mateo cruzara la puerta, le dijo fríamente: «Esta noche todavía puedes dormir en casa. Mañana por la mañana te llevaré a ver a la víctima. Si huyes, dejaré de ser tu hermano mayor». Mateo tembló al escucharlo. Doña Isabel intentó suplicar de nuevo, pero Alejandro ya había cerrado la puerta. Aquella noche apenas pegué ojo. Alejandro tampoco. Estuvo sentado en el despacho hasta casi el amanecer. Delante de él estaban todos los documentos relacionados con las deudas y el accidente, incluido el viejo sobre que dejó su padre. En un momento entré y le vi frotándose las sienes. Tenía los ojos inyectados en sangre. Le pregunté en voz baja: «¿Has pensado en dejarlo estar?». Se quedó en silencio mucho tiempo y luego respondió: «Me encantaría, Carmen. Pero si me quedo de brazos cruzados, Mateo se hundirá aún más. Y esa víctima no merece que la traten así». A la mañana siguiente, Alejandro se puso una camisa blanca y unos pantalones oscuros, elegante como si fuera a asistir a una reunión importante. No desayunó, solo bebió medio vaso de agua. Le vi coger un gran sobre marrón de la caja fuerte. Dentro había dinero en efectivo y varios documentos. Me miró. «Ven conmigo al hospital». Doña Isabel y Mateo ya nos estaban esperando en el portal de nuestro edificio. Ella llevaba ropa oscura y tenía un aspecto demacrado. Mateo llevaba una gorra y una mascarilla quirúrgica, como si temiera ser reconocido. Al verlo, Alejandro le arrancó la mascarilla directamente. «Mateo, vamos a reconocer un error, no a escondernos. Levanta la cabeza». Mateo bajó la mirada, con los ojos rojos, pero no se atrevió a replicar. El Hospital La Paz estaba abarrotado esa mañana. El olor a desinfectante y el sonido de las ruedas de las camillas creaban un ambiente asfixiante. Caminamos por el largo pasillo hacia la planta de traumatología. Cuanto más nos acercábamos, más temblaba doña Isabel. A Mateo le fallaron las piernas varias veces, hasta el punto de tener que apoyarse en la pared. Nada más llegar a la puerta de la habitación del paciente, una mujer de mediana edad vestida con ropa humilde vio a Mateo. Se quedó de piedra un segundo, y luego se abalanzó como una posesa. «Él, es él, el que atropelló a mi hijo y se fugó». Levantó la mano con intención de pegarle. Mateo retrocedió aterrado. Estaba pálido. Doña Isabel se apresuró a proteger a su hijo. «Tranquilícese, señora. Podemos hablar las cosas por las buenas». La mujer gritó. Su voz retumbó en el pasillo. «¡Que me tranquilice! Mi hijo lleva casi un mes en la cama y el culpable estaba tan tranquilo casándose». «¿No tenéis corazón?». La frase fue como una bofetada para todos nosotros. Me asomé al interior de la habitación y vi a un joven tumbado con la pierna escayolada. Estaba muy delgado. A su lado había un casco de repartidor de globo resquebrajado. Alejandro dio un paso al frente. No le replicó. Hizo una profunda reverencia ante la mujer. «Soy su hermano mayor. Hoy lo he traído para que reconozca su error». El pasillo se quedó en un silencio absoluto. Probablemente nadie esperaba que el culpable acudiera por su propio pie, y mucho menos que su hermano mayor hiciera una reverencia en público. La mujer seguía temblando de rabia. ¿Acaso reconocer su error va a hacer que mi hijo vuelva a caminar? Él mantenía a la familia, trabajaba todos los días para dar de comer a su mujer y a su hijo, y ahora está tumbado ahí. ¿Sabéis que nos van a desahuciar porque no podemos pagar el alquiler de este mes? Las ayudas tardan y no tenemos ni para comer. Alejandro asintió. Su voz era profunda. Sé que llegamos tarde, pero hoy hemos venido para asumir nuestra responsabilidad, no para pedir perdón.
Miró a Mateo. Su mirada hizo temblar a su hermano. Ponte de rodillas. Mateo levantó la cabeza, le temblaban los labios. Alejandro gruñó. Que te pongas de rodillas y le pidas perdón a su madre. Doña Isabel entró en pánico. Alejandro, no le obligues a hacer eso en el hospital. Alejandro se volvió hacia su madre. Su voz era suave pero punzante. ¿Hasta cuándo vas a proteger su orgullo? Mateo finalmente se arrodilló en el frío suelo. Agachó la cabeza. Su voz se quebró. Yo. Le pido perdón, señora. Lo siento muchísimo. Me equivoqué. Entré en pánico y huí. Lo siento de verdad. La madre de la víctima rompió a llorar. Ya no intentó pegarle. Solo se quedó allí, llorando por el dolor, la rabia y una disculpa que debería haber llegado mucho antes. Yo estaba de pie junto a Alejandro. Sentí que me ardían los ojos. En ese momento entendí que Alejandro no había traído a Mateo para hacer teatro. Estaba obligando a su hermano a afrontar consecuencias reales, a enfrentarse a la víctima, a las lágrimas de esa madre y a la cama del hospital que él mismo había provocado con su cobardía. Alejandro puso el sobremarrón sobre una mesa cercana. Esto es para cubrir parte de los gastos iniciales. A partir de hoy nos haremos cargo de todos los gastos médicos correspondientes. También hablaré con mi abogado y las autoridades, pero se lo dejo claro. Si Mateo intenta huir una vez más, yo mismo lo entregaré a la policía. Mateo miró a su hermano con puro pánico. Sabía que no era una amenaza vacía. La familia de la víctima no aceptó el dinero directamente. Pidieron que se redactara un documento oficial con testigos. Alejandro aceptó sin dudarlo. Miré a doña Isabel. Estaba sentada, sin fuerzas, en la sala de espera. Tenía la cara grisácea. Quizás por primera vez comprendía que el dinero no podía encubrirlo todo, y que su amor ciego había empujado a su hijo a tener que arrodillarse en medio de un hospital. Pensaba que el problema empezaba a encauzarse, pero de repente el móvil de Mateo empezó a sonar sin parar. Miró la pantalla. Su cara, ya de por sí pálida, se quedó blanca como el papel. Pude ver el nombre de la persona que llamaba Valeria. Mateo cogió el teléfono temblando. Antes de que pudiera hablar, se escuchó la voz gélida de Valeria al otro lado. Vuelve ahora mismo. Tenemos que hablar. Si no vuelves, no me eches la culpa si esto estalla del todo. Mateo se quedó petrificado. Alejandro miró a su hermano. Su mirada se oscureció al instante. Y supe que la tormenta en el hospital no había pasado. Otra tormenta ya había estallado en el recién estrenado matrimonio de Mateo. Salimos del hospital cuando ya empezaba a anochecer. Durante el trayecto no habló nadie. Mateo iba sentado en el asiento de atrás agarrándose la cabeza. Doña Isabel solo miraba por la ventana con la mirada perdida. Yo estaba sentada junto a Alejandro, viendo cómo sus manos apretaban con fuerza el volante. Al llegar frente al piso de alquiler de Mateo y Valeria en Madrid, vimos que la puerta estaba entreabierta. La luz de dentro estaba encendida, pero había un silencio extraño. Mateo entró corriendo, llamando a voces. «Valeria, Valeria, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. Empujó la puerta y se quedó clavado en el umbral. El salón estaba patas arriba. Los armarios estaban abiertos. La maleta blanca de Valeria no estaba. El tocador estaba vacío, solo quedaban restos de polvos de maquillaje en el espejo. Mateo corrió a abrir los cajones y se derrumbó en el suelo. «No está, ha desaparecido todo», murmuró. Doña Isabel entró y palideció de golpe. «¿Qué ha desaparecido? Habla ya». Mateo, temblando, abrió la mesita de noche. Estaba vacía. Miró a su madre con los ojos perdidos. Los regalos de boda, el dinero de los sobres, los relojes que guardé en la caja. «Se lo ha llevado todo, mamá». Doña Isabel pegó un grito. «¡Ay, Dios mío! Nos ha engañado. Se ha alargado con todo». Empezó a abrir todos los cajones y armarios como loca, como si las cosas fueran a aparecer de nuevo si gritaba lo suficientemente fuerte. Mateo no paraba de llamar a Valeria, decenas, cientos de veces. No hubo respuesta. Su número ya no existía. Esa noche, Mateo casi se vuelve loco. Se sentó en el suelo llamando sin cesar mientras doña Isabel lloraba en medio del salón. ¿Por qué tiene tanta mala suerte nuestra familia? Primero lo del hospital, y ahora esa mujer nos engaña y nos roba. Ha visto que estamos en problemas y por eso ha huido. Maldita interesada. Yo estaba de pie en la puerta, escuchando con el corazón frío. Incluso en ese momento, mi suegra se negaba a ver la raíz del problema. Solo veía que Valeria había huido con las joyas, sin darse cuenta de que ella y Mateo habían tejido una red de mentiras para atrapar a otra persona. Alejandro se quedó observando en silencio hasta que al final, Mateo agachó la cabeza y dijo con voz ronca: «Lo he perdido todo, Alejandro. Sigo con las deudas, mi mujer me ha dejado y el dinero ha volado». Fue entonces cuando Alejandro habló, con un tono neutro. «Se casó contigo porque creía que tenías dinero. Ahora que sabe la verdad, se ha ido».
Es así de simple. Esa frase hizo que Mateo mirara a su hermano mayor con dolor y vergüenza. Doña Isabel descargó de inmediato su furia sobre Alejandro. ¿Cómo puedes decir eso? Tu hermano ya está sufriendo bastante y tú le echas sal en la herida. Pensé que después de esta sacudida mi suegra abriría los ojos. Pensé que entendería que la falsa riqueza que había construido solo atraería a personas igualmente falsas. Pero me equivoqué. Se levantó y me señaló directamente a la cara. Todo esto es por tu culpa, porque tú y Alejandro lo habéis destapado todo. Por eso se ha ido Valeria. Si no hubierais montado este escándalo, a mi familia no le estaría pasando esto. Me quedé en silencio unos segundos, y entonces algo se rompió dentro de mí. Durante años como nuera había aguantado mucho, pero cuando intentó echarme la culpa de todas sus mentiras, no pude callarme más. La miré fijamente. Si usted no se hubiera inventado esa imagen de familia rica, nadie habría huido. Si hubiera educado bien a Mateo desde el principio, hoy no tendría que arrodillarse en un hospital ni su mujer le habría dejado. Deje de echarme la culpa, señora. La habitación se quedó en silencio un instante. Luego, doña Isabel se abalanzó sobre mí. Solo vi cómo su mano se levantaba en el aire. Una fuerte bofetada aterrizó en mi mejilla. Mi cara se giró hacia un lado. Doña Isabel me seguía señalando. Eres una simple nuera. ¿Cómo te atreves a darle lecciones a tu suegra? ¿Te crees que por tener dinero puedes hacer lo que te dé la gana? Me toqué la mejilla que me ardía. Curiosamente, no lloré. Solo sentí que mi corazón se volvía de hielo. Antes, si mi suegra me hubiera bofeteado, tal vez me habría puesto triste y habría buscado consuelo en mi marido. Pero esta vez no fue necesario, porque Alejandro ya había dado un paso adelante. Agarró la muñeca de doña Isabel justo cuando iba a levantar la mano de nuevo. Su voz retumbó. «Basta ya, mamá». Doña Isabel se asustó. Alejandro miró a su madre con los ojos rojos de ira. «Si vuelves a tocar a mi mujer, me iré de esta familia para siempre. A partir de ahora, si quieres seguir mimando a alguien o salvando a alguien, arréglatelas tú sola. No vuelvas a llamarnos nunca». La sala entera se congeló. Mateo, sentado en el suelo, miraba a su hermano mayor con la boca abierta. Doña Isabel también se quedó clavada, palidísima. Probablemente, en toda su vida, nunca pensó que su hijo mayor, el que siempre cedía, llegaría a pronunciar esa frase. No era para ganar una discusión, ni para rebelarse. Era trazar una línea muy clara. Alejandro soltó la mano de su madre y me miró. Vio la marca roja en mi mejilla, y su mirada se suavizó. «Nos vamos a casa», dijo suavemente. Asentí. Mientras salía de aquella habitación destrozada, a mis espaldas aún se oía la voz desesperada de doña Isabel. «Alejandro, ¿a dónde vas? ¿De verdad vas a abandonar a tu madre?» Alejandro no se giró, solo me agarró la mano con más fuerza. Por primera vez, sentí que ya no estaba atrapado entre su madre y su mujer. Había elegido ponerse del lado de la verdad. Y fue en ese momento cuando doña Isabel lo entendió de verdad. No solo había perdido las joyas de la boda o a su nueva nuera. Estaba a punto de perder a su hijo mayor, el que ella siempre creyó que volvería a su lado, sin importar cómo le tratara. Después de aquella bofetada, Alejandro no habló de los problemas de su familia durante 2 días. Siguió trabajando como si nada. Pero yo sabía que estaba tomando una gran decisión. Una noche me desperté y le vi de pie en el balcón, mirando al vacío, sin encender el cigarro. Al tercer día, dejó el móvil sobre la mesa del comedor y dijo: «Esta tarde he quedado con el tío Fernando. Todo tiene que resolverse allí. ¿Vas a contarlo todo?», pregunté. Alejandro asintió. Tenía los ojos cansados pero decididos. Sí, no para humillar a mamá, sino para que no le quede ninguna salida y deje de cometer errores. Esa tarde fuimos a casa del hermano mayor de su padre, el tío Fernando. En el salón ya estaban sentados varios familiares mayores. El ambiente era muy solemne. Doña Isabel llegó la última, acompañada de Mateo. Llevaba ropa sobria. Se había maquillado para disimular el cansancio y empezó su teatro de inmediato. Lloraba, quejándose de que Alejandro defendía a su mujer antes que a su propia madre y a su hermano. Yo estaba sentada en silencio junto a Alejandro. Antes, quizás me habría sentido incómoda por ser acusada así delante de la familia, pero ahora solo sentía cansancio. El tío Fernando miró a Alejandro. «Alejandro, fuiste tú quien nos reunió. Explícate». Alejandro asintió. No contradijo a su madre. Simplemente sacó un pendrive y lo dejó sobre la mesa. «Siento mucho las molestias, pero esto tiene que ver con papá, su testamento y los bienes que dejó. Hoy necesito que todos seáis testigos». Al escuchar la palabra testamento, doña Isabel dejó de llorar de golpe. El tío Fernando frunció el ceño. «¿El testamento?
¿No dijisteis que Arturo murió repentinamente y no dejó nada? Alejandro conectó el pendrive a la televisión. Apareció un vídeo antiguo en la pantalla. Era una grabación del despacho de mi difunto suegro. Alejandro explicó: papá instaló una cámara oculta antes de morir. Sabía que alguien solía coger documentos de su caja fuerte sin permiso. La sala se quedó en silencio. El video mostraba cómo, un día después del funeral, doña Isabel entraba en el despacho. Tenía el rostro impasible, sin rastro de dolor. Abrió la caja fuerte con soltura, sacó un sobre grande, 2 libretas de ahorro, una pequeña bolsa de tela y un fajo de papeles. Miró los papeles con tensión y se apresuró a meterlo todo en su bolso y salir. El vídeo terminó. Un silencio sepulcral llenó la sala. Doña Isabel estaba sentada como una estatua, pálida como un muerto. El tío Fernando dio un golpe en la mesa. Isabel, ¿cómo has podido? Arturo acababa de morir y tú ya estabas escondiendo su testamento. Has engañado a toda la familia durante todo este tiempo. Doña Isabel rompió a llorar al fin. Esta vez era un llanto real. Yo solo quería dejárselo todo a Mateo. Es el pequeño, siempre le ha faltado de todo. Alejandro se quedó en silencio un largo rato, y luego dijo con voz triste: querer a tu hijo no es malo, mamá. Pero tu forma de quererle le ha arruinado la vida. Papá era estricto con Mateo porque quería que fuera un hombre de provecho. Tú le escondiste el dinero, le pagaste las deudas, encubriste sus errores, y a eso lo llamaste amor. Míralo ahora, lleno de deudas, engañando a su mujer, provocando un accidente de tráfico y dándose a la fuga. ¿Aún quieres seguir salvándolo? Mateo, que había estado callado todo este tiempo, de repente se echó a llorar. No era un llanto para buscar compasión, sino lágrimas de arrepentimiento. Entre sollozos dijo: si al principio hubieras dejado que Alejandro me educara con mano dura, tal vez no habría acabado así. Aquella frase fue como el golpe final. Doña Isabel miró a su hijo menor. Le temblaban los labios. Toda su vida pensó que era la madre más sacrificada, pero fue precisamente el hijo que más había mimado quien pronunció esas palabras. Por primera vez, ya no pudo echarle la culpa a nadie más. El tío Fernando dio un largo suspiro. Arturo ya no está, pero su voluntad debe cumplirse, y los bienes deben repartirse. Las deudas de Mateo deben saldarse, y ese accidente debe responder ante la justicia. Ya no se puede ocultar nada más. Doña Isabel se desplomó en su silla, los hombros le temblaban. Ya no era la suegra altanera, ya no era la mujer acostumbrada a usar las lágrimas como arma. Frente a mí solo había una madre envejecida, dándose cuenta de que sus errores habían durado demasiado y llegado demasiado hondo. Vi a Alejandro cerrar los ojos un momento. Tal vez le dolía mucho el corazón, pero era un dolor necesario, porque solo cuando se abre la herida hay oportunidad de que sane. Pensé que después de que todo saliera a la luz, Mateo se quedaría callado reflexionando. Pero a la mañana siguiente desapareció. Su móvil estaba apagado. Doña Isabel llamó a Alejandro, presa del pánico. Alejandro, no encuentro a tu hermano. Se ha dejado la cartera. Solo se ha llevado el móvil, pero lo tiene apagado. Buscamos a Mateo toda la noche, bajo la lluvia. Casi a las 10 de la noche, Alejandro recibió un mensaje de texto de Mateo. Perdóname, Alejandro. Pagaré todo en la próxima vida. El rostro de Alejandro se quedó pálido. Intentó llamarle, pero el móvil seguía apagado. Doña Isabel gritaba histérica. Me acordé de que Mateo había subido una foto a Instagram en el viaducto de Segovia. El viaducto, Alejandro. Una vez dijo que allí arriba el viento calmaba sus pensamientos. Alejandro pisó el acelerador a fondo. Cuando llegamos llovía a cántaros. A lo lejos vi una silueta de pie por fuera de la alta valla de seguridad del viaducto. Mateo, gritó doña Isabel. Mateo se giró, con la cara pálida bajo la lluvia. Ya estaba medio inclinado hacia el abismo oscuro. Alejandro le dijo a su madre que se callara y se acercó poco a poco. Mateo lloraba. No te acerques, Alejandro. Ya os he causado demasiados problemas a todos. No sirvo para nada. Tengo deudas. He atropellado a una persona. He engañado a Valeria. Os he avergonzado a ti y a mamá. No tengo salida. Alejandro se paró a unos pasos de él. Si cometes un error, lo arreglas. Morir es fácil, Mateo. Vivir es lo difícil. Ya no puedo arreglarlo. No me queda nada. ¿Dices que no te queda nada? Gritó Alejandro, su voz cortando la lluvia. Todavía tienes a mamá, todavía me tienes a mí. Si saltas, mamá se irá contigo al hoyo. ¿Lo entiendes o no? Esa frase frenó a Mateo. Vio a su madre desplomada en el suelo mojado y luego miró a su hermano. Por primera vez, en sus ojos había un dolor sincero. Alejandro, ¿aún me consideras tu hermano? Si no lo hiciera, te habría dejado aquí solo hace rato, respondió Alejandro con voz ronca. Mateo lloró con todas sus fuerzas,
Le temblaban las piernas. Justo en ese momento, su pie resbaló en la cornisa. Grité. Alejandro salió disparado hacia adelante y agarró la muñeca de su hermano por entre los barrotes. Ambos cayeron de bruces contra el suelo. Con la ayuda de un par de transeúntes y la policía, Mateo consiguió volver al lado seguro. Cayó al suelo, se abrazó a Alejandro y lloró como un niño. Alejandro, me he equivocado, tengo miedo. No me quiero morir. Alejandro jadeaba. Una de sus manos seguía aferrando con fuerza la chaqueta de su hermano. Doña Isabel se acercó a gatas y abrazó a sus dos hijos. Por primera vez, vi que en su abrazo ya no había diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor. Solo dos hijos que casi pierden una sola noche. Pero Alejandro no permitió que ese momento se convirtiera en un perdón fácil. Se sentó y miró a su madre y a su hermano. Hoy no le he salvado para que siga siendo un parásito. Mañana mismo Mateo tiene que ir a entregarse a la Policía Nacional. Tiene que dar la cara ante la familia de la víctima y pagar hasta el último céntimo de su deuda con su propio esfuerzo. Y tú, mamá, no vuelvas a esconderle detrás de tus faldas. Mateo asintió entre sollozos. Lo entiendo, Alejandro. Esta vez lo entiendo de verdad. Doña Isabel también lloraba, sin replicar. Quizás, tras aquella noche, por fin se dio cuenta de que proteger a un hijo no consiste en librarle de las consecuencias, sino en tener el valor de verle sufrir para que aprenda a mantenerse en pie por sí mismo. Vi a Alejandro ayudar a su hermano a levantarse bajo la lluvia. Seguía siendo estricto, pero la mano que sostenía a su hermano era muy firme. Y comprendí que ese era el verdadero significado de la responsabilidad. No era encubrir errores, ni tampoco cortar lazos, sino tirar de ellos desde el borde del abismo, y luego obligarlos a caminar por sí mismos por el buen camino. Después de la noche en el viaducto, Mateo cambió de verdad. A la mañana siguiente, él mismo llamó a Alejandro. Alejandro, acompáñame a comisaría. En comisaría lo confesó todo. Dado que colaboró y nuestra familia pagó una indemnización justa a la víctima, le redujeron la pena, pero igualmente tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos ante el juez. Lo que más me sorprendió fue que Alejandro vendió su coche, el que tanto le gustaba. Esa persona está en una cama de hospital por culpa de nuestro hermano, me dijo. No podemos limitarnos a arrepentirnos mientras nos aferramos a nuestras cosas. Mateo empezó a trabajar en un taller de soldadura. Era un trabajo duro y sucio, pero fue el primer dinero honrado que ganaba en años. Cada mes, una parte de su sueldo iba para pagar sus deudas, y otra parte se la enviaba a la familia de la víctima. Valeria intentó volver cuando se enteró de que nuestra familia aún tenía las tierras y el dinero de la herencia. Pero Mateo la rechazó con calma. Cuando no tenía nada, te fuiste. Ahora, no vuelvas. Doña Isabel también empezó a poner las cosas en orden. Vendió las tierras de la herencia en el pueblo y repartió el dinero según dictaba el testamento. Una tarde, vino a nuestra casa y dejó una libreta de ahorros delante de mí. Carmen, te pido perdón. Durante todo este tiempo me equivoqué contigo. La miré y ya no sentía ningún rencor en mi corazón. Le devolví la libreta. No necesito dinero, mamá. Solo necesito que esta familia viva de manera honesta. Doña Isabel rompió a llorar. Pero esta vez no sentí fastidio. Solo le serví una taza de café caliente. La cena de Nochebuena de ese año, por primera vez en mucho tiempo, nos sentamos todos juntos en la misma mesa. Ya no había postureo, ni cálculos egoístas. La comida era tradicional, cordero asado, jamón ibérico y langostinos. Mateo estaba sentado en silencio, ayudando a repartir los platos. Doña Isabel ya no me daba órdenes. Al contrario, me preguntó con timidez. Carmen, ¿el cordero me ha quedado bien hecho? Alejandro, sentado junto a su madre, le sirvió un buen trozo de carne en silencio. Ella agachó la cabeza, con los ojos llorosos. Mi marido me miró y esbozó una sonrisa muy leve. No era una sonrisa de victoria. Era como un largo suspiro después de que pasara la tormenta, cansado pero en paz. Miré alrededor de la mesa y de repente, comprendí que hay familias que tienen que caminar hasta el mismo borde del precipicio para aprender a encontrar juntos el camino de vuelta a casa.